Sí, sí, Darío, ¿tienes una pregunta? Bueno, yo lo que pude ver del texto es que principalmente que los animales se encuentran determinados, mientras que el hombre, por así decirlo, tiene una libertad para escoger. Y esa libertad se determina como su esencia, pero siempre el hombre está inclinado hacia lo mejor, ¿no? Debería estar inclinado hacia lo mejor. Mm, Es como interesante porque el punto central o el punto al que me quería referir tiene que ver con que el ser humano está en el medio de la escala de los animales, por así decirlo, de los seres. Pero no solo eso, sino que también es móvil, ¿no? Puede ir hacia arriba o hacia abajo, cosa que no pueden hacer los animales, porque justo como dices, los animales ya están constreñidos a ser animales y toda su vida van a ser animales y nunca van a cambiar. Pero incluso los seres superiores, que serían los demonios o los ángeles, también están constreñidos a ser solo demonios o ángeles y no pueden ser otra cosa. En cambio, el ser humano, gracias justamente a esta libertad, puede elegir eh, desarrollar las semillas que lo vuelvan una bestia o desarrollar las semillas que lo vuelvan un ángel, ¿no? Entonces, no solamente los animales, también los seres superiores están constreñidos, ¿no? Cada uno ocupa su lugar bien determinado en esta como escala jerárquica y el único que puede saltarse esas limitaciones es el ser humano. Uh-huh. Entonces había como que ver eso, que es justamente lo que me interesaba comentar, porque si se dieron cuenta dentro de esta explicación sobre la dignidad del hombre, lo que hay es una estructura bien definida, uh-huh, que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que hemos visto en la clase, con esta escala que desciende desde la unidad o desde Dios hasta la materia, ¿no? Y si bien es cierto que nosotros como seres humanos estamos en la Tierra, que dentro de esta escala del universo sería como el punto más bajo, también es cierto que, bueno, estamos como en la Tierra y compartimos el lugar con estos animales inferiores, pero también es cierto que gracias a nuestra alma o esa alma que tenemos que cayó de algún lugar del cielo, eh, tenemos un lugar superior a estos animales, ¿no? Pero también tenemos un lugar inferior al de los seres superiores como los demonios y los ángeles, ¿no? Pero de nuevo, regresando al punto, es gracias a esta libertad y a esta movilidad que podemos subir o bajar, ¿no? Y es bien interesante porque si bien es cierto que el hombre o el ser humano tiene esta libertad para germinar las semillas que él quiera, también es cierto que lo tiene que hacer siguiendo una escala determinada. Ujú. Detrás hay una estructura bien definida y el ser humano sí es libre y sí puede subir o bajar, pero solamente dentro de los peldaños que están definidos, por así decirlo, ¿no? Es como si estuviéramos en la facultad y estuviera en el área de servicios escolares que está en el segundo piso y puedo decidir bajar o subir, ¿no? Pero solamente puedo bajar al piso inferior, al aeropuerto, o solamente puedo subir al piso superior, que es, no sé, dónde está el cubo 300 y esos salones, ¿no? No puedo volarme o no puedo saltarme esa escala que ya está predeterminada, ¿no? Entonces, si bien el ser humano es móvil y es libre y puede elegir lo que quiera, esta elección siempre va a tener esta estructura de fondo, ¿no? Entonces, es como interesante porque no viene en esta parte del texto, pero en la edición de la UNAM hay una pequeña introducción al oratio en donde el traductor compara esta libertad que dota o que da pico al ser humano con alguna faceta del existencialismo posterior, ¿no? Del siglo XX, justamente basados como en este término de la libertad, ¿no?
que el ser humano es libre, y en el existencialismo, que pues no es mi fuerte, después dirán que el ser humano está condenado a ser libre, ¿no? Lo que dice el autor es que parece que es una suerte de protoexistencialismo o una suerte como de cuestión que anticipa o se adelanta o que está ahí como sentando las bases para esta cosa existencialista, ¿no? Sin embargo, sí hay una diferencia muy, muy radical porque la libertad del hombre, del ser humano en Pico, si bien está ahí presente y si bien nos deja lugar para elegir si subir o bajar, nos deja también como esa escala de fondo, ¿no? Es como si nos pusieran de nuevo en la facultad y nos dijeran sube o baja, pero aquí están los pisos en los que puedes subir. Lo cual no pasa o no eh, tendría tanto sentido como en el existencialismo. Y aquí tiene que ver un poco esta cuestión de la imagen del mundo, ¿no? Porque en la propuesta de Pico sí hay detrás toda una estructura y toda una imagen del mundo que lo que hace es sustentar lo que Pico está diciendo. Nosotros, bueno, no solo lo sustentan, ¿no? Como bien decía Darien, teníamos que tender hacia las cosas superiores. Si bien hay una escala y somos libres de ir hacia arriba o hacia abajo, es relativamente claro que te deberíamos tender a las cosas superiores, ¿no? Porque las cosas inferiores pues, son vías o inferiores. Pero ¿qué pasa si no hay una escala de fondo? ¿Qué pasa si a mí me dicen, como en esta alusión que hacía Malcolm, tú puedes hacer lo que quieras? Si yo tengo una escala y puedo hacer lo que quiera, fácilmente podría ir hacia arriba o hacia abajo. Pero si no tengo una escala de fondo y si menos aún tengo un referente de qué es lo mejor, las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Y entonces es aquí donde está la gran diferencia entre estas dos posturas, como renacentista y existencialista, porque parece que en el existencialismo no hay un referente de a dónde hay que ir, ¿no? El ser humano está condenado a ser libre, pero si no hay un referente, eso se complica bastante, ¿no? Pensando un poco en una analogía, podremos decir que la postura de la libertad y de esta movilidad que tiene el ser humano en Pico sería algo así como un círculo. Es como si estuviéramos colocados en un plato, en un círculo, y tuviéramos que ir hacia el centro. Quizás sería difícil, pero bueno, dependiendo qué tan grande sea el círculo o cómo lo estemos pensando, pero de alguna manera podemos determinar que hay un centro en ese círculo, y una vez que determinamos que hay un centro, ese es nuestro referente y hacia él tendremos que ir, ¿no? Si tuviéramos, bueno, no sé si estuviéramos en el estadio de Cebu, que es así como más o menos circular desde arriba, y nos dijeran, tenemos que estar en el centro de todo este conjunto arquitectónico, quizá el centro sería el círculo central de la cancha, ¿no? Y ahí tendremos que ir. Es relativamente fácil si nosotros estamos colocados en un modelo así, porque nos pueden colocar en la pista de atletismo o en las gradas y nos pueden decir, eres libre de ir hacia más arriba o hacia el centro. Pero si hay un centro, ese es nuestro referente, entonces tenemos como relativamente claro que hacia ahí hay que ir. En cambio, en un modelo donde esta estructura del universo o esta imagen del mundo no está ahí presente, parecería que más bien estuviéramos colocados en la superficie de una esfera. Uh-huh. Y tratáramos de ir al centro de esa superficie. Entonces, eso se volvería un poco más complicado, porque a diferencia de la superficie del círculo, la superficie de la esfera no tiene un centro bien definido. Uh-huh. Entonces, no hay un referente. Pasa un poco como lo que es en la Tierra, ¿no? Seguramente saben que en la Edad Media se consideraba que, bueno, alguna postura, ¿no? Que la Tierra era no solo plana, sino que era un disco, y ese disco tenía un centro bien definido, que casualmente era Jerusalén. Uh-huh.
Si nosotros compartimos como esa imagen del mundo, es relativamente fácil decir cuál es el centro y querer ir al centro y hacer una suerte de peregrinación, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando comprendemos que en realidad la Tierra no es un círculo y no es un plano, sino es como es, ¿no? Es una esfera. Si nosotros tratáramos de definir cuál es el centro, no el centro de la esfera, que sería como el núcleo de la Tierra, sino el centro sobre la superficie, eso sería un poco más complicado. Nosotros no podríamos decir que la Ciudad de México es el centro y es el ombligo de la luna, aunque seguramente lo decían los aztecas, o no podemos decir que Jerusalén es el centro, o no podemos decir que la Meca es el centro, no podemos decir que el lugar donde nació el Buda es el centro, porque ese referente o ese centro es arbitrario. Uh-huh. Y en todo caso, ningún punto es el centro, o más bien todos los puntos pueden serlo. Uh-huh. Entonces, ahí está como esta gran diferencia entre Pico, porque en Pico, si bien nosotros estamos en un lugar, hay una estructura bien definida para dónde ir, pero en una postura más contemporánea, como el existencialismo o seguramente alguna otra, no hay ese referente a dónde ir. Seguramente nosotros estamos más cercanos al existencialismo del siglo XX que quizá a la postura de Pico, y seguramente sí creemos que tenemos como una cierta libertad y que podemos germinar nuestra alma, etcétera. Pero yo no sé cuántos de ustedes piensen que arriba de nosotros hay demonios y más arriba hay ángeles y más arriba está Dios y que más abajo hay animales como inferiores, etcétera, porque es una cuestión como del imaginario, de justamente esta imagen del mundo que ha cambiado radicalmente del Renacimiento a nuestra época. Entonces, si uno quisiera entender un poco lo que está diciendo Pico, tendrá que tomar en cuenta esta idea, ¿no? Tenemos no solamente la idea de que el ser humano está en el centro y hay seres superiores e inferiores, sino también de pasada menciona esto que ya habíamos visto en algunas otras clases, en donde hay un mundo elemental que está aquí abajo, un mundo celeste y un mundo supraceleste. Uh-huh. Que curiosamente en este mundo supraceleste entraban estas jerarquías angélicas de las que Pico parece hablar sin pues, ningún problema, lo cual me parece que nosotros no compartiríamos, ¿no? Nosotros no diríamos, claro, después de que se acaba la esfera de las estrellas fijas vienen los ángeles, los arcángeles, etcétera, ¿no? Hasta llegar a los serafines, porque es una imagen del mundo muy propia de esa época y que no sobrevivió del todo hasta nosotros, ¿no? Y es interesante, también les decía, porque justamente esta visión encaja y no choca y no tiene conflictos con esta estructura del mundo geocéntrica. Uh-huh. Está todo bien estructurado en, en torno a un centro que es la Tierra y que se va como envolviendo, que es justamente lo que habíamos rastreado desde Platón y Aristóteles, que teníamos en Ficino, en algunas fuentes de Ficino, y que está aquí, pero con este otro matiz, ¿no? Con el matiz de el lugar que ocupa el ser humano en toda esta estructura, ¿no? Y este ser humano, por supuesto, es eh, móvil y libre. Hasta aquí no sé si haya preguntas, algún comentario. Ángel dice que dejaste un comentario. Sí, vi que había un comentario, pero no lo, o sea, me llegó la notificación, pero no lo vi. Básicamente planteas que esos seres de naturaleza inferior de cierta manera aventajan al ser humano, pues al ser lo que son y no otra cosa, ya participan de la divinidad, partiendo de la idea de cómo Ficino el mundo se encuentra imbuido de naturaleza. Pues básicamente podríamos decir que atendiendo a lo que dice Ficino, incluso una piedra participa de la divinidad, ¿no? No necesita ser un ser viviente para participar de la divinidad, porque al final de cuentas todo está conectado con todo, ¿no? Dios está en la cima y va bajando, y en este descenso su esencia, por llamarlo de alguna manera, sigue persistiendo en todas las cosas. Entonces, la esencia de lo divino está en el ser humano, y la esencia de lo divino está en el animal,
Y puede que sea como, no sé si diría que sea superior al ser humano o privilegiado, porque eh, a diferencia del ser humano, y es justamente lo que destaca Pico, el animal inferior no se puede dar cuenta o no puede contemplar, que es justamente lo que dice Pico en la Oratio, toda esta grandeza divina. Y no solo no la puede contemplar, bueno, sí la puede contemplar, pero quién sabe qué cosa entienda el animal al ver la creación divina, ¿no? Pero no puede el animal ser un ser humano. Uh-huh. Y tampoco puede el animal ser una piedra. El animal es animal y ahí está. Quizá podremos decir que es superior y a lo mejor eso sería como desde nuestra perspectiva, en el sentido en que él no tiene que preocuparse de nada. Uh-huh. O sea, él es animal, come, duerme, se reproduce, se muere y ya. Que no está muy lejano a lo que pasa con algunos seres humanos, ¿no? Seguramente todos conocemos gente que hace básicamente eso y, y esa es como su vida, ¿no? Incluso nuestras vidas en algún momento pueden haber sido esto, ¿no? Dormir, comer, ir a la facultad de regresar y ya, ¿no? Pero podemos darnos cuenta y podemos querer salir de ese como círculo y según Pico estaríamos en condiciones de poder hacerlo. En cambio, el animal no. Entonces, en ese sentido no podría ser superior, pero sí estaría imbuido de alguna manera de la belleza divina, pero también esta belleza divina sería inferior en el animal que en el ser humano. Uh-huh. Entonces, no sé si contesté la pregunta. Sí, gracias. Sí. No sé si hay alguna otra. Sí, Armando. Yo tenía, justamente cuando leí el texto, también leía como en clave ajena a interpretar a Pico como un proto-existencialista por todas estas cuestiones que ya mencionas y también está en el video. Y precisamente otra característica que veo de este tipo de libertad en Pico, pareciera que no es una indeterminación ontológica, es decir, parece que Dios cuando decide no determinarnos, no quiere decir que no nos da justamente un cosmos o no nos da un cuerpo, no nos da, sino más bien nos indetermina desde, yo le llamo como desde una eticidad o desde una ética en la que pareciera que incluso nuestra libertad también está encaminada a una misión, a ya sea formarnos o desformarnos como nosotros quisiéramos, ¿no? Y Claro. pareciera que justamente este tipo de libertad ya está caracterizada por una voluntad de este estilo, una voluntad que ya no depende de la providencia divina, sino de, pareciera que la providencia se hace presente o se internaliza en cada sujeto, y esa es la indeterminación. Bueno, esa es la clave de lectura Uh-huh. con la que yo estaba leyendo Lauratio. Pero no sé qué tan despegado estoy justamente de este otro modelo más medieval respecto a nuestra capacidad de, o nuestro lugar en el cosmos. Sí, pues justamente lo que dices es que parece que estamos indeterminados y eso es lo que dice Pico, pero como esta voluntad a la que te refieres tiene detrás de sí como toda esta estructura del cosmos, ¿no? Porque si no hubiera una estructura y estuviéramos simplemente arrojados en el mundo, quién sabe qué cosa podríamos hacer, ¿no? Y un poco lo que dice Pico es que estamos indeterminados, no porque no tengamos una cosa que nos caracterice, sino más bien porque tenemos todas. Uh-huh. Es como cuando el señor Burns está enfermo y le dicen que tiene todas las enfermedades posibles, pero pues todas se amontonan ahí en la puerta y no se pueden salir y el señor Burns cree que es este, inmortal, ¿no? Si nosotros no tuviéramos una guía o esta como voluntad o esta eticidad a la que te refieres, todas estas semillas que tenemos dentro y que están indeterminadas estarían atoradas como estos virus del señor Burns, ¿no?
Pero en el momento en el que tenemos como cierta conciencia y de que sabemos hacia dónde tenemos que regresar, que es un poco también lo que está en Ficino y en Platón, ¿no? El alma viene de algún otro lugar. Nosotros somos básicamente alma y esta como voluntad y este principio de movimiento que en Ficino es el amor, es el que nos hará regresar hacia arriba. Es el mismo principio de movimiento que en Pico nos hará germinar las semillas superiores, ¿no? Y lo interesante de todo esto, así como tú lo lees en esta clave, es que aún así, bueno, que esta lectura tiene detrás esta estructura bien definida, ¿no? Que es la que le hace tener sentido. Uh-huh. Es la que hace que queramos ir hacia algún lugar porque sabemos que ese algún lugar es mejor, ese algún lugar es bello y es superior y es preferible a cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, me parece que está bien como esta lectura y nada más habría que ser conscientes de que esa imagen del mundo está ahí atrás, ¿no? Y es lo que decía un poco, ¿no? Que quizá en el siglo XX, en donde se da como esta cuestión existencialista que también dice somos libres, pero abandonados a la buena de Dios, no hay ese referente ahí atrás, porque si lo hubiera, no tendríamos la angustia que tenemos por el hecho de existir, ¿no? En Pico a lo mejor sí hay una angustia, pero porque te cuesta trabajo subir a donde ya sabes que tienes que llegar. Pero a lo mejor en el siglo XX, en el existencialismo, te causa angustia ni siquiera saber hacia dónde tienes que ir, ¿no? O sea, eso debe ser, bueno, eso es terrible, ¿no? Pero bueno, no sé, ya me extendí un poco, espero que haber como dicho algo relevante. Sí, Darien, querías decir algo. Bueno, es que yo no entendí mucho el comentario de Armando, es que yo le quería preguntar, por ejemplo, cuando dice Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre y al problema de la doble moral de la guerra y de la madre. No sé si eso te refieres cuando hablas de Pico de la Mirandola o te refieres a otro existencialista como sería Heidegger o Karl Jaspers. Gracias. La pregunta es para Armando. Sí, sí es para Armando. Gracias. Okay. Bueno, más bien yo lo que me refería es esta clave distintiva de Pico de los existencialistas, ya sea cualquiera que suscribas, es que Pico todavía tiene justo el antecedente de un cosmos determinado. O sea, nuestra indeterminación no es ontológica en ese sentido, como en los existencialistas lo es. En Pico aún está suscrito a un carácter, a un orden, está todavía suscrito a una escala, a una jerarquía, y es más bien una voluntad que se impone una misión, porque pareciera que los existencialistas no suscriben una misión, ¿no? Es decir, no nos dirigen a nosotros un camino. Y en Pico sí está claro que pareciera que este tipo de voluntad sí está dirigida, encaminada a formarnos, ¿no? Y lo dice en el pasaje cuando ejemplifica que Dios habla y le dice, a ti no te ha dado lugar, pero te ha dado el privilegio de formarte a ti mismo. Es en esa clave en la que lo estoy interpretando, pero no sé si me di a entender, pues. Sí, te diste a entender. Muchas gracias. Okay. Ahorita pensaba un poco un ejemplo que ponía cuando hablábamos de la caída del alma, y es que cada que hablo de la caída del alma, que tiene que ver ahorita con este querer subir, me acuerdo de Goku, ¿no? O sea, el alma viene como de algún lugar allá arriba, pero en su caída se le olvida de dónde viene y se le olvida qué tiene que hacer, ¿no? Entonces les decía que era como Goku, como en Dragon Ball, cuando Goku cae y literalmente se cae de chiquito y se le olvida a qué viene a este mundo. Y es algo así como explican un poco todos estos autores que hemos visto lo que le pasa al alma, ¿no? Pico dice en algún lugar, citando a Zoroastro, que el alma es salada, pero que cuando se le cayeron las almas, eh, pues cayó hacia la tierra, ¿no? Y solo puede subir cuando le vuelven a crecer. Ficino dice que cuando las almas caen, y eso también lo retoma de Macrobio, es como si pasaran por el río Leteo y se les olvidan las cosas, ¿no? Y en Ficino tenemos como este principio de movimiento, que es el amor, que nos llevaría como a subir, pero
también dice, y esto lo dice Pico, no podemos amar algo que no conocemos, ¿no? Para que ese principio de movimiento pueda operar, primero debemos tener como cierto conocimiento, ¿no? Entonces, Goku era como el alma. Cuando cae a la tierra, pues la tierra se da un golpe en la cabeza, se le olvida qué pasa, y dado que se le olvidó qué pasa, no está en condiciones de cumplir su misión, que pues más bien es destruir la tierra o colonizar la tierra, hasta que no conoce o hasta que no tiene conocimiento de cuál es esta misión, que es lo que pasa cuando llega Vegeta y le dice que no se llama Goku, que se llama Kakaroto y que es un Saiyajin y tiene que hacer como ciertas cosas, ¿no? Ahí estaría como la parte del conocimiento, porque uno no puede amar algo que no conoce. Goku ahí conoce esta misión que tiene, pero no se da como este principio de movimiento que es el amor en Fichino, ¿no? Goku sería también como el ser humano en Pico, que está aquí en el centro, conoce qué hay que hacer, pero gracias a esa libertad decide no hacer como esas cosas, ¿no? Entonces, hay como en Goku también hay como una escala bien, o unos parámetros bien definidos, y Goku decide más bien no hacer como esa cosa y hacer otra cosa, y más bien luego acaban peleando con todo el mundo. Pero bueno, era como ejemplo curioso y de Dragon Ball. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, aquí Ángel dice, sí, sí, Emiliano, ahorita te doy la palabra. Dice, me hace mucho ruido la cuestión de que tenemos las semillas de todos los seres, porque detrás de esa estructura del mundo parece haber resabios platónicos. Sí, por supuesto. En el Menón Platón dice que toda la naturaleza se encuentra emparentada consigo misma. Sí, es como bien interesante porque justamente esta idea de que todas las cosas ya están previamente en nosotros, lo vimos también un poco en Ficino, ¿no? Como el alma viene de algún lugar superior, ya contempló en ese lugar las ideas de todas las cosas y cuando está aquí abajo ya las tiene todas, ¿no? Solamente sería cuestión como de que las recordara, ¿no? En eso sí es completamente eh, eh, platónico, ¿no? En el Menón es en este diálogo donde logra que un esclavo pueda resolver un ejercicio geométrico, ¿no? Entonces sí es completamente platónico. Está diciendo un poco más o menos lo mismo que Ficino, pero como en otra cuestión, ¿no? Porque en Ficino el alma ya tiene aquí como guardadas las imágenes previas de las cosas y luego por los datos de los sentidos se crea otras imágenes que como que se encajan acá, ¿no? En Pico tenemos más o menos lo mismo, pero son como las semillas de todas las cosas, que más bien germinarlas sería como subir en la escala o bajar, que en algún punto también será como equilibrar estas dos cosas y hacer que el alma regrese al lugar de donde viene. Entonces es completamente eh, platónico. No sé si eso es lo que te haga ruido o sea como alguna otra cosa como en específico, ¿no? Bueno, pero mientras, Emiliano, ¿querías decir algo? Sí, nada más iba a comentar como respecto a lo de la escala y lo de que el alma no puede amar algo que no conoce, ¿no? Que es algo que siempre, que siempre que leo como estos textos o que recuerdo los temas, me recuerda mucho a los textos gnósticos en general, pero bueno, más bien en particular, pero en general también a los textos, o bueno, no los textos, sino a ciertas cosas semitas o semíticas y anteriores, ¿no? Por ejemplo, ya en Gilgamesh está como la idea de que caemos algunas personas, ¿no? No Ajá. todas, pero algunos. Y digamos, en los textos gnósticos, que son textos semitas, evidentemente ya está como bien inserta la idea de que el alma viene de otro lado. Ujú. Y, y el problema a veces es que, me lo recordó ahorita el ejemplo de Goku, el problema a veces para los gnósticos es que tiene que recordar de dónde viene para como, pues sí, para poder regresar, ¿no? Eh, la cuestión es que
siempre me llama la atención que a lo mejor lo común no es que hay que recordar eh, o que hay o que es a través, por ejemplo, ya que hay una escala en el Renacimiento que es a través del amor que puedes subir o no, así, ¿no? Cada quien. Pero siempre está esta cuestión precisamente de que el alma no pertenece aquí y creo que eso es algo muy... No estoy seguro si es de la Biblia y de la Biblia, o sea, si viene de la Biblia y de Platón Ujú. o si viene solo de Platón. Solo era como el comentario de que me lo recordó. Sí, no, es que esta cuestión que de hecho habíamos platicado en alguna otra clase donde decías que es bien curioso que en todas estas culturas esté la idea de la caída, ¿no? Y de que el alma viene de algún otro lugar. Y hasta ahora no sé exactamente si hay un punto común o de dónde viene, pero también creía que era como una especie de manera de explicar nuestra condición, ¿no? Seguramente el ser humano a lo largo de la historia puede ver como que es diferente a los animales, por así decirlo, ¿no? El ser humano puede hacer otras cosas, como este meme donde está el robot de Will Smith que dice que el ser humano puede componer sinfonías y hacer pinturas, etcétera, ¿no? Entonces, y el robot le pregunta que si él lo puede hacer, ¿no? Entonces, seguramente por eso el ser humano siempre ha considerado que es diferente y que viene de otro lugar y a lo mejor la idea de la caída del alma y de que nuestra alma es diferente es un poco como para explicar nuestra condición humana, de que somos materiales, comemos, dormimos, morimos, pero también como que buscamos otra cosa, ¿no? Eso lo contestaría como desde aquí, ¿no? Pero si tratara de contestarlo como desde Pico, y eso es bien interesante, acuérdense que decía que la oratio es la introducción a las 900 tesis, y lo que hace Pico en las 900 tesis, o lo que quería hacer con la disputa de las 900 tesis, era comprobar que todas esas tesis eran conciliables. Y detrás de que todas esas tesis eran conciliables, detrás de que el cristianismo con el judaísmo y con los pitagóricos y con Platón y Aristóteles, todos estaban diciendo básicamente lo mismo, está esta idea de la que habíamos hablado en las primeras clases, en donde teníamos una fuente primigenia de toda la sabiduría, que era de la que habían bebido todas las filosofías posteriores, y que tenía que ver con Hermes Trismegisto. Entonces la idea es que Hermes había revelado como la sabiduría primigenia, y de ahí habían bebido de todas las filosofías y todas las religiones posteriores, ¿no? Pensando y colocándonos como en el lugar de Pico, la respuesta sería, pues claro, en todas nuestras explicaciones religiosas o teológicas está la idea de la caída, porque al final todas vienen de Hermes, ¿no? Y tiene sentido decir eso si nosotros creemos que de verdad Hermes es la sabiduría primigenia. El problema es que nosotros, después del siglo XVII, sabemos que pues, Hermes no es la sabiduría primigenia, entonces nos vuelve a quedar el problema de cómo explicar esta idea recurrente de que el alma viene de otro lado, ¿no? Entonces, no sé, son las dos cosas que se me ocurre comentar este, en torno a ello. A lo mejor sería un buen tema para tesis, pero no sé, llevaría como a cosas raras, quizá muy interesante. No sé si alguien tenga alguna otra cosa que comentar. No. Estos silencios raros del Zoom son como extraños. Pero bueno, si no tienen otra cosa que comentar, lo que les estaba diciendo es que la oratio de Pico es como la introducción a las 900 tesis, ¿no? Y en las 900 tesis también tenemos como algunas, bueno, las 900 tesis son, o sea, literalmente son tesis, así como líneas, ¿no? O sea, dice, la esencia de cada cosa y su existir son realmente lo mismo. O sea, es todo lo que viene. Y la idea es que en esta disputa lo que iban a hacer era justamente comentar estas tesis, y Pico iba a explicar cómo todas ellas eran conciliables. Y
Lo único que quería comentar, ahorita, digo, no era el caso comentar las tesis, es que me encontré una tesis como bien interesante que tiene que ver todo con la imagen del mundo y es algo que vamos a comentar en 2 clases, porque en una tesis dice, bajo la línea del equinoccio no puede haber hábitat natural para seres vivientes. ¿Mm? Que es una cosa que Pico quería discutir en Roma, ¿no? Bajo la línea del equinoccio no puede haber hábitat natural para seres vivientes, es una cosa que nos suena rarísimo. ¿Quién sabe qué cosa esté diciendo Pico? Pero detrás de esta tesis, que seguramente para él era muy evidente, hay de nuevo como toda una imagen del cosmos, ¿no? Y es algo que vamos a platicar en 2 clases cuando veamos un poco sobre el movimiento de los astros. Ujú. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta, si no podemos dejarlo por aquí ahora. Y bueno, si no hay nada, lo que leeríamos para la siguiente clase sería la idea del teatro de Giulio Camillo, porque lo que vimos ahorita un poco es el lugar que ocupa el ser humano en este cosmos, pero en Giulio Camillo tenemos otra visión o otra manera en la que el ser humano se coloca en el centro del cosmos y puede observar la totalidad del cosmos y comprenderlo todo a partir de un modelo extrañísimo, ¿no? Entonces les voy a subir el texto. El texto es chiquito, es uno de estos libros de ciruela pequeñitos, pero seguramente leeremos el primero y el segundo grado del teatro, ¿no? Se lo subo en un ratito y pues ahí les anoto las páginas. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre esto, sobre Pico en general. ¿No? Pues bueno, si no hay nada, entonces nos vemos la siguiente clase y ya saben, como de costumbre, subo los audios y los videos. Muchas gracias, nos vemos el miércoles. Nos vemos.